¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Estamos bien? ¿Os está gustando, no? Están organizando un buen evento. No le hemos presentado ni nada, ¿eh? Ahora tú le presentas y todo, ¿eh? Ya me quedo yo a los mandos, muchas gracias. Un aplauso, por cierto, para los chicos, para los presentadores de Viviendo el Cuento, que me está encantando. Que no es fácil, ¿eh? Mantener ahí la atención durante toda la mañana y hacerlo ameno. Al final, en este tipo de eventos se agradece mucho, de verdad. Así que enhorabuena, vaya por delante. Nos vais a perdonar, es que Iván y yo habíamos empezado la entrevista entre bastidores. Porque, claro, ahora os vamos a contar bien, le voy a presentar como es debido. Iván de Prado, no serás tú el Head of AI, o sea, el responsable de inteligencia artificial de Magnific, hasta hace muy poquitos días, conocido como FreePic. Así es, no te equivocas. Exacto, entonces cuando Tere Domènech, en concreto del equipo de CI Valencia, hace unos días me llama y me dice, Esther, nada, ¿qué tal? Oye, ¿no te interesaría a ti entrevistar a la mayor empresa de inteligencia artificial europea a día de hoy? Y dije, sí. Sí, me apunto. Siempre venir a Valencia es una alegría, me encanta, además, como decía Ana, la tierra, me encanta el ecosistema que tenéis aquí y sobre todo, pues si es para entrevistar a gente tan interesante que está haciendo, al final, un poco temblar los cimientos, ¿no?, del ecosistema a nivel europeo, siempre estoy dentro de este barco. O sea, que vaya por delante, Iván, que me encanta lo que hacéis, llevo siguiendo la pista de FreePic muchísimo tiempo. Magnífico. Justo es lo que nos ha pasado entre bastidores, que él ha hecho referencia a FreePic y yo le he tenido como que corregir, no, es Magnific. Sí. Lo primero es lo primero. Necesito que nos cuentes cuántas personas de aquí, levantad la mano, conocíais FreePic y ahora Magnific. Todo el mundo, evidentemente. Gracias. Con lo cual entiendo que todos sabéis, obviamente, que es una plataforma de inteligencia artificial creativa de la que absolutamente todo el mundo está hablando. Sois malagueños. Sí. Como Ana Mena, de Málaga para el mundo. Sí. Eso para empezar. Lo primero que tengo que preguntarte es por el cambio de naming, lógicamente, porque detrás me imagino que hay muchísimo que ha cambiado al parte del nombre. O sea, de FreePic a Magnific, ¿qué significa todo lo que hay detrás? Bueno, realmente el cambio ya se venía produciendo. El cambio ya se ha venido produciendo. La empresa ha sufrido una metamorfosis. Nosotros éramos un banco de imágenes con mucho éxito. Pero claro, llegó la época de la revolución de la inteligencia artificial y una de las cosas que son obvias es que si se puede usar los ordenadores para crear imágenes y para crear diseños, nosotros somos un banco de diseños. ¿Qué va a ocurrir con este banco, no? Y ahí es donde FreePic en su momento inició una transición y una transformación que nos ha cambiado por dentro, que nos ha hecho modificar la trayectoria y aprender y ser diferentes y nos ha hecho ser más ambiciosos y esa metamorfosis interna acabó superando el nombre antiguo que teníamos y el nombre antiguo FreePic hacía alusión a las imágenes, a su carácter quizá incluso gratuito y ahora estamos en otro mundo en el que somos una plataforma de diseño generativo utilizando inteligencia artificial y necesitamos un nombre que reflejase más la nueva cultura de equipo y también reflejase la nueva ambición. Y creemos que Magnific es un buen nombre porque además representa lo que queremos, ¿no? Llegar a la excelencia y trae a la mente cosas pues, como magnífico, fantástico, impresionante, de calidad, ¿no? Es muy buen nombre, hay que decirlo. Iván, ¿qué ha tenido que pasar para que una empresa europea compita de verdad con los gigantes, entre otros, seguramente que todos nos vienen a la cabeza, estadounidenses, ¿no? Pues un milagro. Inteligencia artificial, me refiero. ¿Un milagro? No, es una broma. Bueno, un milagro siempre... Aquí es que no queremos mucho la suerte en los milagros, los dejamos para la lotería de Navidad. Sí. Aquí hay mucho curro detrás. Sí, sí. A ver, yo diría que, Magnific tiene más de 10 años. Es una empresa que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Cuando nuestro foco era ser un banco de imágenes, éramos uno de los bancos de imágenes más importantes del mundo. Probablemente el banco de imágenes con mayor volumen de tráfico en el mundo. Eso quiere decir que la empresa en sí ya tenía una cultura y esa cultura es la que yo creo que le ha llevado al éxito y la cultura pues tiene los ingredientes típicos que te puedes imaginar, pues talento, ambición, ganas de hacerlo bien y seguramente pues una pizquita de suerte y también decisiones audaces, diría, probablemente, ¿no? Hay veces hay que arriesgar y no ser conservador. Y yo diría que la empresa es lo que ha hecho con la inteligencia artificial y
Y yo creo que suele ser una apuesta ganadora. Parece que es arriesgado y en realidad lo arriesgado es no moverse. Claro, totalmente. Oye, a nivel personal, ¿qué fue lo primero que generaste con inteligencia artificial que realmente te impactó a ti mismo, ¿no? Te llamó la atención, dijiste, cuidado con lo que tengo aquí. Sí, bueno, pues mira, me acuerdo muy bien de que cuando salió DALL-E 2 de OpenAI, que fue el primer modelo de inteligencia artificial capaz de generar imágenes ya competentes, me acuerdo de ver una imagen generada que era un cuadro medieval de unos monjes que no podían conectar a la Wi-Fi, ¿vale? Entonces aparecía un cuadro medieval con toda la estética medieval y ahí aparecían unos monjes pintados, uno tenía un portátil y el otro estaba de pie y había un simbolito de la Wi-Fi. Y entonces eso a mí me explotó la cabeza, porque hasta ese momento se había dicho que la inteligencia artificial era una especie de loro. Y bueno, sí era muy impactante y tal, pero era simplemente algo capaz de repetir o regurgitar lo que tuviera. Pero para mí eso representaba una capacidad, como mínimo, de interpolación, ¿no? De ser capaz de decir, oye, mira, sé lo que es un cuadro medieval y sé lo que es una Wi-Fi y yo soy capaz de representarte un cuadro que no ha existido nunca, porque eso no había existido. Y eso a mí me impresionó mucho. Y luego otro punto que me impresionó mucho también fue cuando probé ChatGPT. Porque hasta ese momento los modelos de lenguaje de alta capacidad eran, como te he dicho, eran loros. Eran capaces de continuarte una frase y continuaban hablando y era muy curioso de ver, ¿no? Y bueno, pues empezabas a hablar un poco de Hitler y te seguía hablando de Hitler, o empezabas a hablar de cualquier cosa y seguía hablando, pero no tenía ninguna inteligencia, ¿no? Cuando ves ChatGPT y te das cuenta de que estás interactuando con ese modelo y eso empieza a ser útil, me di cuenta de algo, y me di cuenta de que habíamos resuelto el problema del lenguaje. Y yo, que soy ingeniero informático, siempre he estado interesado en la inteligencia artificial, y en la carrera y demás yo siempre he estado pensando, oye, ¿y la inteligencia cuándo llegará, cuándo no llegará? Siempre ha habido mucho trabajo en el tema del lenguaje natural, de intentar entenderlo. Y yo pensé que no iba a haber en toda mi vida ese problema resuelto. Y cuando yo vi a ChatGPT me di cuenta de que se había resuelto. Y a día de hoy creo que hemos conseguido enlatar a la inteligencia. Y para mí eso es espectacular. Me acuerdo que aquel día, por un canal interno que tengo con mi familia en WhatsApp, les dije, oye, mirad esto del ChatGPT porque creo que hoy ha pasado algo, ¿sabes? O sea, es como para mí ese día pasó algo que hoy estamos viendo lo que pasó. Y realmente pasó algo. Sí. Vuelvo a preguntar al público, ¿quién de aquí utiliza ChatGPT a día de hoy, en vuestro día a día? ¿Os dedicáis a lo que os dediquéis realmente, ¿no? Porque yo creo que es una cosa curiosa que ha pasado con la inteligencia artificial, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que es una tecnología, hace ya tiempo que ya no es puntera, porque se ha democratizado mucho, pero sobre todo es que con herramientas tipo ChatGPT no necesitas tener muchos conocimientos técnicos y saber realmente utilizar mucho la tecnología para usarla, ¿no? En el día a día, que me parece algo que es muy bueno, por supuesto. También quería preguntarte por la contrapartida, ¿no? La velocidad que está tomando la inteligencia artificial. También hay una paradoja aquí, ¿no? Los humanos hemos creado la inteligencia artificial y es una tecnología que se está yendo tanto de madre, que está constantemente con la necesidad de actualizarse y tengo la sensación muchas veces de que no llegamos. O sea, nos ha adelantado por la derecha 20.000 veces antes de llegar nosotras al siguiente punto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿hay algo de esta velocidad de crucero tremendamente acelerada de la inteligencia artificial que a ti te preocupe? Lo ha dicho Ruth antes, que todos estamos entusiasmados a la vez que asustados, ¿no? Yo también me incluyo entre ellos. Esto es una revolución que lleva una velocidad que es imposible de seguir. Aquí diría lo siguiente, y es, yo tengo muy claro que el progreso no se puede parar. Y es inherente al ser humano el ser curioso, de ahí viene esa velocidad, esa necesidad de progresar. Eso implica que vamos a tener que vivir en esta nueva velocidad. Y tirando un poco de experiencia, en su momento yo tuve una empresa de Big Data, cuando Big Data era la cosa más importante del momento, y me acuerdo tener aquella necesidad constante de estar al día. Tenía que leerme cada artículo, tenía que estar, porque de alguna manera era de lo que vivía, ¿no? Era mi empresa, tenía que ser puntera, etc. Me acuerdo que en aquel proceso acabé quemado, ¿vale? De aquel proceso de tener que estar todo el día constantemente, estar informado. A día de hoy seguramente esto
a mucha gente le estará pasando. Yo la conclusión que saqué en aquel momento es que el ancho de banda que tenemos los humanos es limitado y no vamos a poder absorber absolutamente todo. Tenemos que, por lo tanto, tomárnoslo con filosofía y dejar la ansiedad de lado y simplemente no ponerse nervioso porque hablas tu cuenta de Twitter o de X ahora y de repente empiezas a ver todas las noticias y digas, esto tengo que leerlo, esto tengo que leerlo. Oye, pues mira, si ahora no tienes tiempo, cierras y ya está. Si te has perdido algo, te lo perderás. Si hay algo que realmente es esencial, volverá. Y eso es un poco mi planteamiento. El tema de la velocidad, para todos los que estéis aquí y sintáis, es que no estoy mirando esto, no estoy mirando aquello, no os pongáis nerviosos y id a vuestro ritmo. Obviamente, no lo ignoréis, simplemente id haciendo cosas. Y ya está, así es como vivimos todos, vivimos en la velocidad máxima y cada uno pues estamos surfeando la ola, digamos. Justo, te me has adelantado. Otra cosa que te iba a preguntar es eso, ¿no? O sea, ¿cómo evitabas tú que estás completamente en todo el auge ahora mismo de la tecnología, cómo evitabas vivir constantemente en modo hype? Porque claro, o sea, ya no solo como profesional, sino como apasionado de la tecnología y concretamente de la inteligencia artificial, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos al final trabajando en algo que disfrutamos, que nos gusta y que encima es nuestro, y estamos en la cresta de la ola, es muy difícil desconectar realmente porque constantemente pasan cosas con la IA. Sí, totalmente. Pero lo que te he dicho, algo que he aprendido es que es imprescindible saber desconectar porque si no, tu duración es limitada. ¿Vale? La única manera de realmente aguantar es en algún momento dado simplemente dejarlo de lado, dejarlo pasar, que a veces es difícil porque dices, joder, es que yo tendría que saber esto, tendría que saber aquello, tendría que mirar aquello, pero no se puede. Total. Vuelvo a preguntar al público, que desde aquí hay algún foquito que me está impidiendo ver el fondo, pero ¿hay generación Z? Por aquí podéis levantar la mano, por favor. ZZ, ya, por ahí hay muy jóvenes, alguna mano ahí levantada. ¿Os ha cambiado? No sé a qué os dedicáis, los que habéis levantado la mano, pero ¿ha habido un antes y un después en vuestra vida en general, en vuestras inquietudes profesionales con FreePic? ¿Sí? ¿No? Pues te voy a confesar una cosa, Iván. Yo en el equipo, yo soy periodista, decía, de tecnología y de innovación, escribo en Forbes, en Disruptores del Español, y soy CEO y cofundadora de Wildcom. Y en mi equipo, el último fichaje es Marta de la Vega, que tiene 23 años y que cuando supo que iba a entrevistarte, casi se le caen los papeles en ese momento. Es ultra fan de FreePic, ahora Magnific, y no he podido evitar decir que me haga una pregunta para ti, que es la siguiente. Iván, ¿cómo evitáis que una herramienta pensada para ayudar a la creatividad termine estandarizando la creatividad? Preguntitas fáciles. Qué buena pregunta. Joder. No, a ver, es cierto, hay un estudio que se hizo que analizó generaciones de gente y qué respuestas daba a ciertas preguntas. Y los resultados fueron que sí que se tiende a cierta homogeneidad en las respuestas en general, aunque sí que concretó que hay diversidad en lo individual. Entonces, es cierto que puede haber cierta tendencia a una homogeneización, pero yo no diría homogeneización, a esto lo llamaría democratización. ¿Por qué? Seguro que vosotros os habéis dado ya cuenta de que igual os invitan al cumpleaños de un hijo de tus amigos y te mandan una ilustración por WhatsApp, que es una ilustración chulísima. Y seguramente hayáis sido capaces de identificar que más o menos todas esas ilustraciones son parecidas o tienen una estética similar. Esa gente antes no era capaz de mandarte una ilustración y ahora te envían una ilustración. Entonces, lo que está ocurriendo es que gente que no tenía las habilidades técnicas, pero sí eran creativos, están empezando a poder expresar su creatividad con nuevas herramientas que se lo permiten, ¿vale? ¿Implica esto que se está homogeneizando todo y que todo va a tender al gris? No creo que sea así. La vanguardia siempre va a existir. Siempre va a existir esa gente que quiera llegar más lejos y que quiera expresar una idea y que tenga que expresarla de una manera que sea rompedora. Simplemente lo que tenemos son herramientas que están habilitando a mucha más gente, pero las vanguardias seguirán encontrando maneras de sorprender a la gente. Justo. O sea, ¿qué parte del proceso creativo a partir de aquí va a seguir siendo profundamente humano? ¿Dónde no llega la IA cuando hablamos de creatividad? La IA no tiene intención, no tiene ninguna intención. Llegas allí y tienes un campo vacío donde tienes que escribir algo.
Los humanos somos los que le vamos a dar intención a la IA. Eso por un lado. Y luego hay otra cosa muy importante e inherentemente humana, que es el criterio. Y el criterio, está muy claro que hay gente con mejor criterio y gente con peor criterio. Y yo, por ejemplo, tengo un criterio artístico malísimo, ¿vale? Yo lo tengo muy claro, ¿vale? Y yo veo dentro de Magnific gente con un criterio artístico especial. Y yo puedo meterme en Magnific y ponerme a generar 100 imágenes de cualquier cosa y luego no tener nada que sea potable, ¿vale? Y luego llega otra persona y igual genera también otras 100 y lo que hace es oro puro. Estas dos cosas son parte de lo que nosotros vamos a hacer con estas herramientas. Las herramientas nos acompañan, pero nosotros somos los que les vamos a indicar qué hacer. Y es muy importante, tanto la intención como el criterio. Hay otro de los temas encima de la mesa que yo creo que preocupa también, es toda la parte del copyright, ¿no? ¿Cómo construimos realmente una inteligencia artificial responsable, por así decirlo, en cuestión de imágenes? Estamos ante una revolución de tamaño espectacular. Las leyes nunca han sido diseñadas para un mundo como el que estamos. Todavía están en periodo de adaptación. Los modelos de inteligencia artificial, como los de OpenAI o los de Anthropic, requieren del uso masivo de datos públicos. Y a día de hoy, los juicios que ha habido, que todavía hay ciertos juicios que están en marcha en Estados Unidos, han habilitado y han permitido, bajo la premisa del fair use, el uso de esos datos públicos para entrenar estos modelos. Entonces, a día de hoy se considera aceptable legalmente entrenar con datos públicos y encima, además, la tecnología dicta que si no entrenas con datos masivos de Internet, esos modelos no van a ser tan inteligentes. Entonces, estoy hablando sobre todo en temas de texto. Esto quiere decir que realmente, a día de hoy, el tema de si puedes usar o no algo para entrenar un modelo, esto es lo que se ha dilucidado, pero también es verdad que va a haber muchos acuerdos para licenciar contenido para entrenar. Y luego va a haber también grandes tenedores de derechos que van a querer que sus derechos sean pagados y respetados. Y se están llegando a acuerdos. Yo creo que estamos en ese periodo en el que todo esto se está asentando. Nosotros desde Magnific intentamos respetar absolutamente todas las cuestiones de copyright y también ofrecemos cobertura legal en el caso Enterprise. Si alguna empresa quiere tener cobertura legal en cuanto a estos riesgos legales que a día de hoy no están resueltos, pues nosotros se lo ofrecemos. Justo, ¿sabes? Estaba pensando porque, mira, esto creo que no lo he dicho en ninguna entrevista, pero yo estudié, entre otras cosas, doblaje. En España tenemos una cultura muy fuerte de magníficos, por cierto, haciendo el símil, dobladores y dobladoras, actores y actrices, quiero decir, doblaje de películas o de series de televisión, etc., o de videojuegos o de tantas cosas. Y pensaba, antes de hablar contigo, que probablemente es una de las profesiones que más riesgo corre con la inteligencia artificial y concretamente también hay una parte aquí creativa muy importante, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tienes de todo esto. Hay determinadas profesiones que tengo la sensación que la industria tecnológica ha subestimado el conflicto que generaba la inteligencia artificial. Dobladores en general, artistas y creadores de contenido. No sé cómo lo ves. Ante una revolución como la que estamos, algo que hay es cambio. Y cuando hay cambio, hay fricción. Y cuando hay cambio también, aun cuando probablemente acabemos en un mundo mejor, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Ya se ha visto en el caso de la industria de Hollywood cómo ha habido huelgas y las va a haber. Y es normal que las haya y al final es un proceso en el que aquellos colectivos que se puedan ver amenazados tendrán que luchar por sus derechos y probablemente la razón al final se encuentra en un punto medio. Yo creo que la amenaza se percibe, es percibida, es mayor la percepción de amenaza que la que realmente hay. Yo creo que las producciones de Hollywood van a seguir contratando a Brad Pitt para hacer películas impresionantes. No creo que vayan a reemplazar a Brad Pitt por un Brad Pitt robótico, ¿vale? No lo creo. Y veremos en el tema del doblaje. Yo si veo una peli de Pixar,
pues quiero que haya un actor importante del que reconozco su voz doblándolo. Yo no creo que esos perfiles estén tan amenazados. Y de hecho, lo que sí que creo es que agencias un poco más pequeñas, pymes o empresas más pequeñas van a poder doblar cosas, van a poder generar vídeos. O sea, realmente lo que vamos a ver es que los que ya estaban generando contenido de altísima calidad con muchísimo presupuesto van a seguir haciéndolo y incorporarán la IA para hacerlo aún mejor. Pero luego toda esa capa que no tenía capacidad de llegar allí, ahora va a poder llegar. Entonces, bueno, total, pero la pregunta venía más al tema de si lo había subestimado. No sé si lo hemos subestimado o no lo hemos subestimado, pero sí te puedo decir que la demanda está creciendo exponencialmente, lo cual quiere decir que, aun cuando hay fricción, no hay una fricción que esté relacionada con que no se esté adoptando las nuevas tecnologías para el diseño, para la creatividad. A ver, que es un debate, por otra parte, lógicamente creo que todos los aquí presentes en algún momento se nos ha podido pasar por la cabeza, ¿no? Cuando estalló todo esto de la inteligencia artificial, lo primero que se pensó es, madre mía, aquí va a haber una oleada de cargarse un montón de trabajos, pues eso, de trabajos artísticos, trabajos creativos, impresionante. ¿Cuántas personas estáis trabajando en el equipo de Magnific en general a día de hoy? Pues somos más de 400. 400 personas. ¿Y hay perspectivas de crecimiento de aquí a los próximos años? Totalmente. Y de hecho, mira, alguien que está muy afectado con la revolución actual, estamos hablando ahora del tema de diseño, creatividad, inteligencia artificial, pero también nosotros podemos hablar de los desarrolladores. Nosotros tenemos muchos desarrolladores dentro de Magnific y la amenaza de la inteligencia artificial, la mayor amenaza existente a día de hoy, es contra los desarrolladores. Contra los desarrolladores. No contra, digo contra, pero ahora voy a... ¿Los compañeros de Valencia Plaza dónde están? Aquí. Sí, a ver, no es contra. En realidad yo creo que no, no es tal el hecho, ¿vale? Yo creo que la profesión está protegida. Lo que tenemos es una herramienta que nos hace ser más productivos y nos hace ser mejores. Y la demanda, probablemente lo que ocurra es que sea superior, no que sea inferior, ¿vale? Siguiendo un poco lo que dicta la paradoja de Hemons, que dicta que cuando algo reduce su precio, lo que acaba ocurriendo no es que baje la demanda, sino que aumenta. Claro. Entonces, es muy posible que lo que acabe ocurriendo simplemente sea que cambie la manera en la que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, pero no que se acabe nuestro trabajo. Total. ¿Qué diferencia, Ivana, a Magnific de otras plataformas entrenadas, quizá con datos más opacos, podríamos decir? En Magnific ahora mismo tenemos una mezcla tanto de modelos propios como modelos de terceros. Cuando ofrecemos modelos de terceros, que suelen ser modelos de empresas muy punteras, ofrecemos siempre la máxima transparencia en cuanto a qué modelo es, toda la información que sea necesaria. En ese sentido, nuestro criterio es la transparencia, y cuando nosotros somos los que entrenamos esos modelos, pues, y de igual manera somos transparentes en cuanto a qué tipo de datos hemos usado, etcétera, y seguimos pues toda la legislación europea al respecto. Si yo te dijera, porque a la velocidad que lleváis, si yo te dijera, ¿dónde te gustaría ver a Magnific de aquí a 5 años? Buah, ¿Cómo te imaginas el futuro? Más próximo, porque es que parece largo plazo, pero es que está... Es que 5 años con esta velocidad... Con la IA es difícil, ¿eh? Sí. A mí me encantaría que Magnific fuese la empresa de referencia a nivel europeo de inteligencia artificial. En Europa estamos retrasados con respecto a Estados Unidos, no tenemos nada puntero en cuanto a inteligencia artificial ni en cuanto a temas de software, y bueno, pues ojalá que fuera Magnific quien pudiese estar ahí. ¿Y cómo se evita realmente? Es que este tema me encanta, o sea, vuelvo un poco a sobrevolar el tema de la velocidad de la IA, pero ¿cómo se evita realmente que una empresa como la vuestra de inteligencia artificial quede obsoleta en 6 meses? Buah. Es que me parece el quid de la cuestión. Sí. O sea, no sé, las 400 personas probablemente hay 320 que están concretamente analizando esto todo el rato. Pues abrazando el cambio, es decir, es un cambio constante. Algo que se ve muy claramente en nuestra empresa es que internamente la planificación esa planificación del pasado, en el que planificabas a 6 meses, 1 año vista, 2 años vista, ya no existe. Ahora se planifica a semanas. Y tienes que ser reactivo, porque todo está cambiando tan rápido que tienes que adaptarte a lo que hay, ser capaz de discernir
discernir cuál es la señal con respecto a lo que es el ruido y saber enfocarte en la dirección correcta para estar bien colocado en esa nueva posición. Entonces, la única respuesta a eso es que tienes que estar todo el rato abrazado al cambio. Entonces, esa es la única manera de que, aun cuando el suelo se mueva, tú vayas a poder saltar al siguiente peldaño. Totalmente. Nos quedan apenas un par de minutillos. Me gustaría preguntarte primero, echando la vista un poco hacia atrás, ¿cuál ha sido realmente, no sé si tienes en la cabeza algún momento realmente incierto para ti, complejo, en esta transición que hemos vivido todos hacia la inteligencia artificial generativa? Sí. Yo creo que el momento más incierto fue el primero, el que cuando te digo que salió DALL-E 2, Joaquín Cuenca, que es el CEO de la empresa, siempre cuenta que esa semana en la que salió DALL-E 2, él no pudo dormir. Porque claro, estuvo diciendo, joder, al final los CEOs, y sobre todo Joaquín, que es muy clarividente, se puso a extrapolar, ¿no? Y dijo, a ver, esto es así ahora, pero esto va a seguir. ¿Dónde queda en su momento FreePic a partir de ahora, no? Y toda esa semana estuvo sin dormir hasta que, bueno, que dio con la solución. Y la solución, pues, al final fue, viene una ola de frente gigantesca, lo que tienes que hacer es surfear la ola, ¿no? Y es lo que hizo y fue muy audaz en ese sentido y empezó a apostar por la IA a tope. Y lo cierto es que ya una vez que apostamos por la IA, quizá al principio no tanto, porque al principio había tiempo, ¿eh? O sea, estaba DALL-E 2, pero eso todavía no tenía la calidad suficiente. Entonces ahí tuvimos ese primer tiempo, sacamos el primer modelo nuestro de text to image y vimos que había tracción. Es decir, eso crecía. A pesar de ser algo muy auxiliar, nada relacionado con la... Y a partir de ahí fue más fácil, porque siempre ha habido demanda. No ha sido un problema nunca de demanda. Entonces, yo creo que el momento más incierto fue el primero. Tú, como Head of AI de Magnific, ¿algún error que recuerdes? A mí me gusta mucho preguntar en las entrevistas por errores, no tanto por consejos, que al final me parece como algo muy obvio, ¿no? Pero ¿algún error concreto que recuerdes a lo largo de tu trayectoria profesional, primero en FreePic, ahora en Magnific, y del que hayas aprendido, ¿no? Porque a lo mejor puede haber gente entre el público que se identifique con la situación que vas a contar y que se pueda adelantar un poco a lo que te pasó a ti. No, yo no fallo. No tenemos ninguna duda. Bueno, ahí estáis, liderando el mercado en Europa. Es broma, me pones en un brete. Ahora mismo tendría que pensar, no se me ocurre así a priori. A ver, que piense algo. Pues ahora mismo no, me pillas así un poco... Te voy a hacer otra por si acaso, a ver si te viene de aquí a la siguiente. Mirando al futuro, te decía, primero me he ido al pasado, ahora me gustaría preguntarte por el futuro. ¿Por dónde crees que pasa el futuro de estos modelos entrenados únicamente con contenidos con licencia, podríamos decir? Es lo que te comentaba un poco, creo que el modelo va a ser mixto. Va a haber... En general, los modelos van a ser mixtos, casi todos. Habrá algunos modelos que hayan sido entrenados solo con contenido licenciado, pero esos modelos van a tener una capacidad muy inferior a aquellos que hayan sido entrenados con mezcla de contenido licenciado y contenido público. Entonces, van a ser la mayoría modelos mezcla, y eso yo creo que por donde va el futuro. Naturalmente, encontrando un equilibrio en cuanto al respeto del copyright y también a la maximización de la calidad de la herramienta. Entonces, hay un equilibrio ahí en el que las dos cosas se deben de equilibrar y se encontrará. ¿El mejor consejo que te han dado? Ostras, es que me haces unas preguntas buenas, ¿eh? Gracias, por eso me tienen que traer el año que viene, los de CEU Valencia otra vez. El mejor consejo que me han dado... Bueno, a ver, me viene a la mente mi madre diciéndome que tengo que ser una buena persona. Yo creo que ese es un buen consejo que intento seguir. Yo creo que eso es fundamental. Te dediques a lo que te dediques, primero, lógicamente, sé buena persona, que probablemente tienes la mitad del camino ganado. Ahora sí, Iván de Prado, Head of AI de Magnific. Aplauso para él. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todo el equipo de Horizonte Tech, la organización, al CEU Valencia, a todas las empresas que lo hacen posible, porque este momento que me habéis regalado, la verdad, me lo llevo para los próximos meses. Me ha encantado conocer a Iván. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.